Bienvenidos al Bibliófilo. Quise releer una obra que leí en el colegio y que resulta una obra muy famosa. En esta relectura me surgieron tres interpretaciones y también quise contestar una pregunta que me hice cuando joven en la primera lectura, y es ¿por qué se transformó? Se trata del libro La Metamorfosis de Franz Kafka. Esta icónica obra se ha analizado profundamente y a lo largo del tiempo y en todas las latitudes ha gozado de extrema fama. Nos presenta la transformación de Gregorio Samsa en un insecto, en una cucaracha. Y en ese proceso vamos a ver cómo cambia él mismo y su entorno. Esta obra es muy simbólica y a pesar de que la acción no es trepidante, sí está llena de reflexiones. Voy a compartir con ustedes tres interpretaciones que hice y la respuesta a la pregunta de por qué se transformó al final. Iniciemos. La primera interpretación podría darse como el orgullo gay, porque nos va a presentar esta transformación de Gregorio Samsa en insecto, lo cual puede ser el simbolismo de la metamorfosis en esa salida del closet. Los elementos que sustentan esta interpretación es el gusto por la música de Gregorio Samsa, que no se le conoce pareja ni acercamiento físico aparte del de su familia y su trabajo. Y también la bondad y buenos sentimientos que transpira el protagonista. En este arquetipo nos va a presentar incluso a su hermana, quien lo va a apoyar en su cambio, de manera similar a como se encuentran en las historias de la comunidad LGTBI. A ratos, presa de preocupaciones y confusas esperanzas, cuya conclusión era siempre que debía comportarse por el momento serenamente, con paciencia y consideración, y hacer soportables a su familia las molestias que él, en su actual condición, se veía obligado a causar. Como les digo, nos representa esa calidad de sentimientos de amor hacia su familia. Y siente esa vergüenza y las molestias que les causa su transformación, su condición. Pero esta transformación no me convence del todo, porque se podría representar más bien esa metamorfosis con una mariposa, lo cual me lleva a la reflexión de la comparación ética que hacíamos frente a la estética, y por eso me parece que el autor escogió muy bien ese insecto, porque si hubiera sido una mariposa, al representarnos esta transformación, no generaría tanto asco, no generaría tanta aversión. Así como lo veíamos en la comparación de la leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer y la obra de teatro de García Lorca. Además, por otra particularidad, y es que si bien pudiera ser una transformación absurda, inimaginable, todavía el gay que sale del closet sigue siendo productivo, y me parece que ahí radica la gran diferencia. Por eso me lleva a la segunda interpretación, y sería ver que Gregorio Samsa, esa cucaracha, es un enfermo mental, es un discapacitado, o inclusive más bien como un socialista o un guerrillero. Lo anterior es porque representa gran asco y aversión a la sociedad, y por otra particularidad especial que nos va presentando la obra, y es esa transformación animal. Es como volverse un bruto, es como dejar de ser productivo en la sociedad. Y es que a lo largo de la obra se presenta esa preocupación por el trabajo. Dice así: no hay que quedarse en la cama ociosamente, se dijo Gregor. O incluso más adelante: tales pensamientos, completamente inútiles en las actuales circunstancias, se agitaban en su mente, mientras permanecía de pie y pegado a la puerta, escuchando. La preocupación que tiene Gregorio Samsa no es solamente por el dinero, por las condiciones adversas y de pobreza en que está su familia, sino también su propia preocupación por ser útil, como lo vemos en estos pasajes. Por eso muchas veces su preocupación no es ni siquiera generar sentimientos adversos en su familia, sino dejar de proveerles con lo necesario, como acá. Pero ¿por qué lloraba? Debido a que él no se levantaba ni dejaba entrar al intendente y corría así peligro de perder el puesto. Tal vez porque el jefe volvería a atormentar a sus padres con las antiguas deudas, mas estas eran en aquellos momentos consideraciones totalmente innecesarias. Gregor
estaba todavía allí y ni por un momento pensaba en abandonar a su familia. Como les digo, está ese arraigo en poder proveer a su familia, no dejarlos abandonados. Pero vemos que el problema se agrava y ya no solamente deja de proveer para su familia, sino que se convierte en una carga, tal como un incapacitado o un discapacitado con alguna enfermedad, ya sea física o mental. Por eso nos dice así: ¿quién hubiera podido ocuparse de Gregor más de lo estrictamente necesario en aquella familia agotada y consumida por el trabajo? Me parece muy importante ese rasgo distintivo de lo que es la burguesía, de lo que es el valor del dinero, no solamente para el individuo, sino para la familia, ya que no van a tener los medios para atenderlo ni atenderse a ellos mismos, enfrentándose al monstruo de la pobreza. Pero lo que me hace abandonar la idea de que es debido a la enfermedad y es más por otra cosa, por una decisión en donde deja de ser productivo por otro motivo, no causado por una enfermedad, es que él siente una liberación de esa alienación, porque antes él se sentía alienado, cercenado, y por eso nos dicen otros pasajes así: el muchacho no tiene otra cosa que la tienda en la cabeza. Casi me enfada que ya no salga nunca por las tardes. Ahora ha estado 8 días en la ciudad, pero se ha quedado en casa todas las tardes. Su única distracción es ocuparse con los trabajos de marquetería. Y su preocupación es tanto por el trabajo que incluso olvida los dolores físicos. Ya no se preocupó de los dolores de abdomen a pesar de su intensidad. Y este aspecto fundamental me parece que todavía se ve en la actualidad, cuando familias pobres se ven abocadas a trabajar incluso a pesar de dolores físicos, con el fin de mantener sus trabajos, para no ser echados de él. E incluso en la informalidad que tenemos en Colombia, como son trabajos que dependen de su presencialidad porque son informales, si no trabajan, no comen. Por tanto, tienen que hacer tripas corazón, sin importar sus enfermedades o sus sentimientos y tristeza, y seguir trabajando. Qué gran imagen nos presenta de lo que es la alienación, la enajenación. Como les decía, escapar de esa alienación parece ser algo que le da libertad, algo que le da una liberación. Apenas ocurrido esto, sintió por primera vez en aquella mañana un bienestar físico. Notaba la tierra firme bajo sus patas, las cuales le obedecían a la perfección. Lo observó con alegría. Incluso notó que se esforzaban en trasladarse allí donde él deseaba ir, y esto le daba la sensación de que el alivio de su sufrimiento sería inmediato. Me gusta mucho este pasaje porque muestra esa liberación, no solamente en la alegría física, sino también como parte de la transformación. Cuando decía al inicio que cuando despertó, sentía que su cuerpo no obedecía sus órdenes, lo que muestra una gran enajenación. Y aquí en cambio nos presenta ese sentimiento de alivio. Y ante todo que esa transformación va a generar un nuevo orden, como nos dice acá. Ya no vendría nadie hasta por la mañana. Disponía por tanto de mucho tiempo para reflexionar sin ser interrumpido sobre el nuevo orden que debía imponer a su vida. Pero vamos a ver que ese nuevo orden que impone a su vida no necesariamente está acorde con el de la sociedad. Y por eso su familia, acosada por las condiciones materiales, va a tener que buscar su sustento, y entonces Gregor se va a convertir en un estorbo. Y por eso lo van a arrinconar como algo que no sirve en su habitación, llena de basura, llena de trastos viejos. Hasta aquí las interpretaciones tienen todos los elementos de esa alienación y también de ese alivio, de ese cambio en el nuevo orden de cosas. En cómo este guerrillero, al salir de la sociedad, deja de ser productivo por decisión propia para convertirse en un estorbo para la sociedad y para su familia. Pero la interpretación que más me gusta es la de encontrar la transformación del artista, de un bohemio que sale de la sociedad, de las reglas convencionales de las economías, para hacerse artista. Y me gusta aún más porque podría encontrarse esa equivalencia entre Samsa y Kafka, representándonos esa transformación como su propia transformación, la del autor. En esta interpretación me apoyo en el gusto que tiene Gregorio por la música, remarcando el arte. Y me parece muy importante en la relación con el autor
es que él ve que su arte no es bello y por tanto carece de utilidad. Por eso nos presenta esa transformación en un animal tan desagradable como la cucaracha, y está respaldado por su historia de vida, donde incluso él, después de su muerte, dio órdenes de no permitir que se publicaran sus trabajos. Él no se veía a sí mismo como un artista que se hubiera metamorfoseado en algo bello y útil. Y por eso, si unimos los elementos que nos presenta, vamos a ver que en los símbolos de la habitación gris y luego de su muerte, con la claridad que se presenta, aunado a que su hermana se va a erigir como pilar de la familia, vamos a encontrar aquí su visión al no verse como un artista útil. Por eso siente que decepcionó a su familia y a la sociedad. Pero también él nos presenta que esto le puede suceder a cualquier otro. Dice así: Gregor intentó imaginar si no le podía ocurrir alguna vez al intendente algo parecido a lo que le había sucedido a él aquel día. Posibilidad que en modo alguno había que descartar. Mostrándonos que esta transformación que él nos presenta puede seguir sucediendo a muchas personas más. Finalmente voy a responder a la pregunta que me planteé hace años, y es: ¿por qué se dio esta transformación? Para mí, la transformación es una materialización de sus sentimientos. Por eso pierde el poder del habla, algo tan importante para reflejar esos sentimientos. Para verse abocado a esa transformación, para por fin liberarse de todo su inconsciente al estilo freudiano y liberar esas fuerzas que lo agobian, esa angustia. Por eso es muy importante destacar la voluntad que existe en su transformación. Nos dice así: solo has de desechar la idea de que es Gregor. El haberlo creído durante tanto tiempo es nuestra verdadera desgracia. Pero ¿cómo puede ser Gregor eso? Si fuera él, hubiera comprendido hace tiempo que no es posible que unos seres humanos convivan con semejante animal, y se habría ido por su propia voluntad. De esta manera habríamos perdido al hermano, pero podríamos seguir viviendo y conservando un recuerdo suyo digno. En este pasaje me parece que está todo el quid del asunto sobre los sentimientos, donde Gregor se siente atrapado entre la vida de la sociedad, que lo agobia con las tareas del trabajo y lo enajenan, lo alienan, con el sentimiento de lo que realmente él quiere ser, que puede ser un artista o un guerrillero, alguien que de pronto deja de ser útil para la sociedad y por eso, como nos dice acá, se vuelve indeseado hasta para su familia. Pero es muy importante representarnos aquí el por qué no se va, por qué no deja a su familia viéndose rechazado. Y la respuesta está en el amor profundo que siente por ella, porque incluso al morir no va a dejar de pensar en su familia. Volvió a pensar en su familia con ternura y amor. Su propia opinión de que debía desaparecer era, si cabe, más firme aún que la de su hermana. Permaneció en tal estado de meditación, absorta y apacible, hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Me parece que con ese amor a su familia se destaca que esa transformación es fundamentalmente esa materialización de los sentimientos. Sin la existencia de esos sentimientos, él podría haberse escapado, abandonar su situación, dejarse de preocupar económicamente por ellos y tal vez ni siquiera se hubiera abocado en esa transformación tan desagradable. Por tanto, esta transformación es esa materialización de sus sentimientos, como esa única forma de revelar al mundo lo que trae por dentro, tal como lo hacen los artistas. Los invito a que lean esta magnífica obra llena de simbolismos y que nos invita a reflexionar mucho sobre nuestra sociedad, que preocupada por el dinero podemos estar desechando y viendo como trastes a nuestra propia familia. Espero que me dejen sus comentarios y se suscriban al canal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.